Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado. En Profundidad de Campos vamos a hablar con el presidente de la Alta, Carlos Monte. ¿Cómo está, senador? ¿Cómo está, don Sergio? Esto del término de periodo me pone un poco nervioso porque la entrega del mando es un trabajo que significa un recuento de todo el año, ¿no? Claro, porque hay un sistema en las dos cámaras de una rotación por año. ¿Ah? Y eso tiene pros y contras, pero es parte de las aspiraciones políticas de todos los sectores. Y por eso que se hace así. ¿Y cuáles serían los contras? Los contras es que hay una gran dificultad para darle continuidad a los proyectos, a los cambios institucionales y a todo eso. Y bueno, pero así ha sido mucho tiempo. Yo creo que en ese sentido no queda otra que tener una dirección ejecutiva de la institución más fuerte y que la dirección estratégica y global que sea los parlamentarios tenga continuidad a los equipos, no necesariamente las personas. ¿Hubo modernización del Senado? ¿Con qué profundidad? No, yo creo que lo más importante que en este tiempo se avanzó fue el tema de transparencia. O sea, tenemos prácticamente todas las sesiones, un alto porcentaje de las sesiones transmitiéndose hoy día por el canal o por streaming. Tenemos 7.000 informes de asesoría externa de 2015 hasta ahora que están en la página web. Y una actitud de superar ese problema que nos estaba generando mucha sanción pública. Eso es una cosa. Creo, por otro lado, que constatamos de que el tema del sistema de dirección era un problema serio y por eso se redefinió el rol de la estructura. Y eso es un acuerdo formal, unánime. Y esto significa que el régimen interior, o sea, los parlamentarios, que son 7, su rol fundamental es tener el plan estratégico, evaluar la acción anual de toda la institución desde el punto de vista de la gestión y ver innovaciones, ver distintas líneas de innovación en lo legislativo y en otras cosas. Y una dirección ejecutiva que es básicamente dedicarse a lo ejecutivo, o sea, que las cosas funcionen bien, modernas y rápidas y dinámicas. Entonces quedamos con un sistema de dirección más, por lo menos, más capaz de hacerse cargo de las cosas. En tercer lugar, yo creo que el debate sobre la necesidad de una reforma del Senado se puso. Hubo un debate, hubo jornada, hubo distintas cosas, no solo adentro, sino que afuera. Creo que en lo que se refiere a la relación con la ciudadanía hicimos hartas cosas, se hicieron hartas cosas, todas no se han logrado institucionalizar, entre otros este edificio. Estamos convencidos que este edificio debe ser un gran centro cultural de la ciudad. Aquí se hicieron más de 40 seminarios. O sea, hoy día en la mañana, o estos días en la mañana, se hizo el diálogo con los secundarios, por ejemplo, que se ha hecho muchas veces ya, que es una manera de hacer de esto un espacio para escuchar, para responder, para dialogar y otras cosas. Y bueno, tuvimos un encuentro junta de vecinos también de todo el país. Sacamos un libro sobre junta de vecinos. Son partes de los intentos de tener un tipo de vínculo con la ciudadanía de otra naturaleza. Y en lo que se refiere a los temas legislativos, yo creo que hay muchas cosas pendientes. O sea, cómo modificar la manera de producir los resultados y el debate político, para lo cual tenemos que hacer varios cambios que estos requieren cambios reglamentarios. Por ejemplo, no todos los proyectos los podemos tratar igual. O sea, proyectos de distinto significado, distinto calibre, o sea, todo lo que es cambiarle nombre a una calle, o todo lo que es definir una fiesta en una localidad, un conjunto de cuestiones, hasta una pensión de gracia o una nacionalidad por gracia más bien. Eso, otras cosas. Y eso requiere un tipo de tratamiento y otros los proyectos más matrices, más de fondo, más de organización global, como es el sistema previsional y otros. Entonces, hay muchos cambios todavía pendientes, pero yo creo que dentro de un año, que es un tiempo corto, logramos avanzar bastante en eso. Bueno, una observación con respecto al equipo de trabajo del canal del Senado. Se ha hecho toda esta transmisión en streaming, a través de televisión, quintuplicando prácticamente el trabajo con el mismo equipo humano. Y eso yo lo destaco como valor porque soy parte de ese equipo que ha estado trabajando durante este año que pasó y que sin duda es muy importante poner en escena los contenidos que proyecta el Senado y que la gente no se quede con la idea de que los senadores trabajan poco y ganan mucho. Sí, yo creo que en el canal, en general en la planta del Congreso hay un problema serio. Por eso hoy día tenemos una comisión trabajando con la dirección de presupuesto para replantear la planta. Porque uno de los problemas de que la situación de muchos de las personas que trabajan en el canal y que están en una situación muy precaria, a honorario, en condiciones bastante inadecuadas. A su vez, en la organización misma, todo lo que costó para poder cambiar a dos personas que no reunían los requisitos, de acuerdo al director, se demoraron casi un año. O sea, hay un tema de organización institucional bastante complejo acá también, que es parte de los temas que hay que conversar. Bueno, dentro de los temas de este año 2019, usted va a seguir siendo senador de la República. Entiendo que
va a seguir siendo además el jefe de bancada del Partido Socialista. Entonces, la pregunta es, con esta reforma tributaria que plantea el gobierno, ¿a dónde se va a llegar? ¿Cuál es el beneficio para la gente? Porque el gobierno argumenta, dice, bueno, si los parlamentarios se niegan a aprobar la reforma tributaria, perjudican a la clase media, a los sectores más precarios de la población. Y lo que queremos es mejorar eso porque allí, en las pymes, es donde se da más trabajo. Queremos mejorar la calidad del trabajo, queremos que dejen de precarizarse las labores que realizan los ciudadanos de este país. ¿Cómo lo ve usted ese argumento? O sea, hay muchas de las ideas que ahí se plantean que no tienen nada que ver con esta reforma, que ni siquiera están en esta reforma. Pero las cosas principales son las siguientes. Yo creo que hay una cuestión política de que el gobierno creyó que llegando Piñera la economía iba a tirar para arriba. Y todo no fue así. La economía tiró para arriba en el tercer trimestre del 2017. Ahí subió y empezó a bajar con Piñera. Empezó a bajar especialmente el segundo trimestre, pero especialmente el tercer trimestre del año 2018 por fenómenos internacionales. O sea, porque esto no bastaba que llegara Piñera para que esto se activara, que ellos decían eso, pero no era así. Tiene mucho que ver con la situación internacional del cobre y otras cosas. Bueno, y para adelante no tiene mucho proyecto, no están planteando mucho, y por el contrario, el ministro de Hacienda empieza a decir, mire, el 2019 puede ser más malo de lo que pensábamos, porque hay un escenario complejo, la situación argentina tú ves. O sea, la situación argentina, todo el mundo está anunciando que va a ir cayendo por distintos factores internacionales, además de nacionales en ese caso. Bueno, y nos falta proyecto económico. ¿Qué hacemos para buscar otra forma de crecer? ¿Quién piensa que se va a repetir el ciclo que hubo antes? Está equivocado. No se va a repetir igual el ciclo. ¿No? Porque China llegó a lo que es. En fin, por distintos factores mundiales no se va a repetir el ciclo y requiere una propuesta. Si ni siquiera este gobierno que anunció mucho el tema de capacitación laboral ha hecho nada en capacitación laboral. Porque tenemos mucho atraso en eso. Tenemos 300 millones de dólares destinados a una franquicia tributaria que no funciona. Bueno, bastaría decir por qué hoy día para instalar parte de las plantas de energía solar traemos trabajadores de Bulgaria o de otros lados. O sea, ni siquiera hemos preparado gente nuestra para una cosa así, tan importante y con tanto futuro. Bueno, entonces yo creo que el gobierno trata de levantar una idea de lo tributario que no es. ¿No? Todo nuestro análisis de nuestros técnicos y todo indica que el impacto en crecimiento es casi nada. En el régimen es 0,3%, de acuerdo a los estudios de Gregorio. Es muy bajo respecto a... Y es básicamente devolver cierto ingreso a los que los perdieron con la reforma de Michelle Bachelet. O sea, los grandes grupos económicos recuperan, hay estimaciones, 800.000 millones de dólares de ese orden. Entonces nosotros hacer una reforma para eso, a nuestro juicio no tiene sentido. Hay otros aspectos que son laterales, que nosotros creemos que se podría separar el proyecto, que esto, el Uber y estos impuestos a ese tipo de medios, como es crear el defensor del contribuyente, que a nosotros siempre nos ha parecido que si está bien coordinado con el resto del sistema puede ser. Hay cosas, incluso todo lo que es la depreciación acelerada, que tiene un impacto una sola vez, pero podríamos considerarla como un factor que podría ayudar, a pesar de que la reforma tributaria de Michelle Bachelet eso ya lo incorporó con la PYME. Entonces, podría haber una ley corta. Respecto a todo el impacto en la PYME, eso no es verdad. Nuestro cálculo es que en el caso de reintegrar, son 153.000 empresas las que se reintegrarían, de las cuales más de la mitad son sociedades de inversión vinculadas a los grandes grupos económicos. Es el estudio que tiene nuestra gente. Entonces, aquí se Usted está genera hablando del capital financiero. del capital financiero, que son sociedades de inversión financiera. O sea, no son empresas productivas. No son empresas productivas. Entonces, ni siquiera, a pesar de que al gobierno se le han planteado distintas alternativas, buscando salida, pero no ha contestado ninguna, no ha propuesto nada. De repente sale con un título, pero ahora salió con esto que le hemos pedido desde el comienzo, de que la mayor fuente de recursos para la inversión y para generar nuevos estímulos está en las franquicias tributarias. Tenemos más de 11.000 millones de dólares en franquicias. Entonces decimos, algunas franquicias que no tienen nada que ver con el mundo actual, se generaron algunas en los años 70 eh, y ha costado mucho modificar. ¿Por qué no se modifican ahora? Entonces, y trasladamos esos recursos a generar incentivos, por ejemplo, a investigación y desarrollo, a incorporar tecnología o a otras cosas. Y desgraciadamente hay una dificultad de tomar decisiones porque tienen un cierto compromiso con ciertos grupos y eso no nos parece. Entonces la reforma, si el gobierno no cambia el proyecto, es imposible que se le pida a la oposición que la apoye. La idea de legislar hasta ahora no corre. Es que la idea de legislar una cuestión como esta es perder mucho poder del Parlamento, porque si la aprueba por un mal proyecto, o sea, la posibilidad de que posteriormente todo se lleve adelante con 2 o 3 parlamentarios separados muy alta.
Entonces ahora hay una discusión más global del significado para el país de esta reforma tributaria. Y nuestra conclusión de que esto no le aporta al país como está. Así que tiene que haber un cambio significativo para que le aporte. Hoy día tal como está, no aporta al país. Ahora, la reforma tributaria está como agonizando, dice usted. Está el proceso abierto. El gobierno está buscando por aquí y por allá algunas alternativas, quiere dejar contentos finalmente a 2, 3 parlamentarios, cosa que no es fácil porque hay conciencia de lo que es esta reforma que es creciente. Se ha estudiado. Nosotros aquí en el Senado hicimos 7 seminarios sobre esta materia y está todo en unos documentos que si quieres verlo están ahí. Análisis de distinta gente, distintos especialistas, invitamos gente del gobierno. Y bueno, y fuimos viendo de que hay retrocesos muy fuertes. O sea, la norma antiilusión que la quieren terminar o la quieren desnaturalizar, juega un papel básico para poder evitar ilusión y evasión. Esto de que puedan poner más gastos, como cargarle a las empresas gastos de más cosas, incluso que le puedan cargar, por ejemplo, en el caso de algunas indemnizaciones que tienen que pagar, que los pongan como costo de la producción y no como menor utilidad, no sé, me explico. Sí, Entonces, menos ganancia. sí, como menos ganancia. Son cuestiones de esa naturaleza que no nos parecen. En el caso del IVA de la construcción, son 200 millones de dólares, que ojalá que pudiéramos destinar esos recursos a la vivienda social para mejorar la calidad y la cantidad de viviendas, ¿ah? Pero se destinan a viviendas 7.000 UF, entonces hay algo que no está bien pensado y yo entiendo que hasta parte del empresariado le dice, ¿para qué se meten eso cuando las viviendas 7.000 UF hoy día son de interés fundamentalmente para inversionistas, más que para consumidores de clase media, ¿ah? Entonces, son cuestiones de eso que no ha habido apertura. El gobierno no ha dado espacio para dialogar. Y el presidente ahora hace toda una circulación por distintos lados, básicamente interpelando a la oposición que le apoye las ideas de él. Y me va a perdonar, pero todos sabemos que hay diferencias. Tenemos visiones distintas de lo que es un buen sistema tributario. Puede llegarse a acuerdo a partir de dialogar y reconocer y aceptar parte de las ideas que no son las propias. Y eso no ha ocurrido. Ahora, la discusión, ¿por dónde va a partir? ¿Por la Cámara? Está en la Cámara ya. Ya. Además que hay una cuestión legal que debe partir los cambios tributarios por la Cámara. Si no hubiera idea de legislar en la Cámara, ¿muere ahí el proyecto? Muere ahí. Ya. ¿No podría el gobierno ingresarlo a través del Senado? Con algunas modificaciones podría volver a hacerlo. Sí. Ya. Eso en cuanto a la reforma tributaria. Los socialistas editaron, senadores de la República, el año pasado un libro sobre la reforma a las pensiones que se propone para Chile. Y esa es una situación que hace mucho sentido pensando que la gran mayoría de los chilenos recibe una pensión precaria y que en muchos casos con 30 o 40 años de servicio, incluso en esas circunstancias, la precariedad se mantiene y la demanda que tienen las personas que jubilan en términos de salud, por ejemplo, que es básico, ¿no?, de alimentación, no se alcanzan a cubrir muchas veces con esa pensión y tienen que recurrir a la familia. Cada vez tenemos una población de mayor edad que se jubila porque las expectativas de vida son mucho más grandes. Entonces, ¿cómo enfrentan ese problema ustedes como senadores socialistas? Todos estos temas son técnicamente complejos por distintas razones, pero lo fundamental es lo siguiente. Estamos convencidos que tenemos un mal sistema, estamos convencidos que tiene que haber reforma y en ese sentido tenemos que buscar un acuerdo forzadamente, porque eso sí es una necesidad del país. Puede ser una reforma mejor o no tan mejor, pero que tiene que avanzarse. De mi punto de vista, valoramos dos cosas que el gobierno ha hecho del proyecto del gobierno. La primera es que quiere fortalecer el pilar solidario, que nos parece fundamental. Le hemos dicho incluso que lo haga al tiro, o sea, un proyecto distinto, porque eso puede operar aparte. En segundo lugar, Pero el gobierno no quiere. no quiere. Y en segundo lugar, le hemos dicho de que el aporte de los empleadores, que subió 4 en el gobierno de Michelle Bachelet, se planteaba 5 en el proyecto de Michelle Bachelet, eso también es una cosa valiosa. O sea, que el empleador, y vienen del proyecto anterior. Tenemos, claro, problemas serios para ver cómo se financia todo esto. Porque se da una cantidad que nosotros creemos que es mayor que esa, pero no se dice de dónde salen los recursos. Y aprendimos de que hay que financiar con recursos permanentes los gastos permanentes. En la secuencia que esto tiene, porque no es de golpe todo, sino que tiene una cierta gradualidad. En segundo lugar, creemos de que volver a entregar este 4, 5, 6% adicional a la AFP para que lo administren con su propia lógica, nos parece que no hay ninguna garantía de que eso vaya a tener mayor significado y va a tender a ser usado de una manera que no necesariamente es la que más le beneficia al país y a los pensionados. Y en tercer lugar, nos parece que
es necesario que los actuales pensionados mejoren sus pensiones, no solo los más bajos, sino que los actuales. El proyecto anterior destinaba, de los 5 puntos de propuesta de los empleadores, destinaba 2 a mejorar las pensiones actuales, ¿no? O sea que había un incremento importante, no digamos tan significativo, dado lo bajas que son, pero importante. Y eso este gobierno hasta el día de hoy no ha querido asumirlo como tal. Ahora empiezan a insinuarse idea de que eso también cargárselo a la caja fiscal, o sea, los recursos del fisco, son muchos recursos, ¿no? Y eso habría que ver. Pero en esto todavía no empieza la conversación real. Y le hemos dicho una y otra vez al gobierno, esto es lo prioritario más que lo tributario. Aquí está la prioridad de los ciudadanos, así salen las encuestas, los adultos mayores no tienen. Además, hemos dicho una cosa que recién lo señalaba usted, de que los adultos mayores hay un tema de pensiones, pero también hay un tema de prestaciones, de servicios propios de la edad. Y esto lo planteó Lagos en su precampaña y lo tomó cuando estuvo ahora de postulante de precandidato. Lo tomó Piñera diciendo yo lo tomo, que es una canasta de medicamentos para adultos mayores gratuita. Todos estos medicamentos que son carísimos, que yo no sé si usted los ocupa, pero todos estos medicamentos que son carísimos y que son muy eficaces además, que hay una canasta, y eso se planteaba, y que todo el mundo tenga acceso. Yo tenía un costo que era manejable, que era posible los estudios. Después, en todo el tema que ya cada día más serio, de casas de acogida o lugares donde estar. ¿Te imaginas lo que es una persona con Alzheimer? Que hay muchos chilenos con Alzheimer, que vive en una casa de 34 o 40 metros cuadrados. ¿Cuál es la situación de esa familia? Y hay muchas Una casa personas. acogida cuesta mínimo 500.000 pesos hoy día. O sea, claro, pagar. Pero si el Estado no tiene, si esto es una cosa que el Estado no confía en la Fundación La Rosa, ¿ah? y en el lugar de Cristo, pero el Estado no tiene su oferta pública, que tiene que tenerla. A lo mejor en la etapa menos compleja, que es la etapa de acogida para no estar todo el día en la casa, sino por lo menos estar en el día. Que eso existe en otros países, tiene distintos nombres. Y en eso hay que tener un lugar donde encontrarse, donde compartir, donde desarrollarse. Cerca de los hogares, además. Cerca de los hogares. Bueno, hoy día en las poblaciones, en distintos lados, una de las reivindicaciones más fuertes, donde quedan en el día los adultos mayores. Ese es un problema. Hay miedo que se les queme la casa. Hay distintos miedos producto de personas que están o con demencia senil o con inicios de proceso. Los accidentes, quiebra de cadera. Accidentes, todo eso. Entonces nos falta una política más consistente en esta línea. Yo pienso que se está postergando esto porque quiere que no se aplique y no tenga el costo en este gobierno, se tire para adelante, pero eso no es demasiado urgente el tema, ¿entiendes? Tenemos que hacer algo, estamos atrasados, estamos muy atrasados en esto. Y por ejemplo, una cosa, siempre hemos tratado de que los colegios que se cierran, porque no hay alumnos en barrios, en sectores, eso lo deberíamos dejar para los adultos mayores, y redefinir y reorganizar y todo. Bueno, ha costado tener voluntad política de tomar decisiones de ese tipo, porque no tenemos recursos para estar invirtiendo en infraestructura completa, pero por lo menos usar esa infraestructura que está quedando ahí para cuando no tienen otra necesidad en educación. Eso no se ha logrado, pero necesitamos medidas de otra naturaleza. Senador Carlos Montes, hagamos una pausa en esta Profundidad de Campos aquí en el canal del Senado, porque vamos a hablar acerca de las leyes laborales que rigen a nuestro país en los próximos minutos, ¿le parece? Muy bien. Una pausa y volvemos con usted en Profundidad de Campos a través del Senado de la República de Chile para todo el país y con Radio Universidad Central. Volvemos. La Sala del Senado es la máxima instancia de la Cámara Alta y está conformada actualmente por 43 senadores en ejercicio. Su importancia radica en que es ahí donde se discuten, aprueban y sancionan las leyes y normas que rigen a nuestro país. Todo ello previo análisis y desarrollo de los proyectos por parte de las distintas comisiones especializadas que tiene el Senado. En síntesis, la Sala es quien tiene la última palabra en cuanto a la definición de las leyes por parte de la Cámara Alta. El estar en un territorio como este es estar con la Pachamama, estar con su entorno natural. La tierra que te vio nacer, que te vio crecer, que te dio los frutos de la tierra y que aún te sostiene. Es la fuente más importante del conocimiento de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es el patrimonio que uno tiene como un pueblo originario, que tiene lengua, que tiene cultura, que tiene cosmovisión.
y tener una identidad firme, una convicción firme de quién es uno y hacia dónde va uno. Yaka yaka unhasinya suthite hanko hakenagasa, char hakenagasa, mayaki tuanwa aka markana kanja, hake ma aukini ma taikani lurataptanwa, ma suma kabanyataki. Ya estamos de vuelta aquí en el canal del Senado, en Profundidad de Campos, con el senador Carlos Montes, presidente de la Cámara Alta, año 2018-2019 hasta el 11 de marzo. Senador, yo le hablaba de la reforma laboral. El gobierno tenía una iniciativa que la presentó en el primer momento y uno de los aspectos que más llamó la atención y fue muy polémico, el hecho de indemnizar a los trabajadores solamente con medio año por año servido durante el trabajo, digamos, en las empresas. Eso salió ya, no está. Pero ¿qué queda de la reforma laboral del gobierno? ¿Cuál es la idea que usted ve que está vislumbrándose? Mire, yo no sabemos exactamente qué es lo que va a presentar en definitiva porque no se ha presentado. Nosotros estamos muy preocupados que quieran revertir el reemplazo en la huelga, echar abajo varias de las cosas que desde el punto de vista del equilibrio en el lugar de trabajo mejoró el equilibrio entre la empresa y los trabajadores, un poco. Ese es uno de los puntos, el tema de la titularidad sindical, que tengamos retroceso también. Mire, estamos preocupados porque creemos que el proyecto no va a ser bueno. O sea, tenemos miedo de que no sea bueno, aunque todavía no lo conocemos, tenemos algunos antecedentes parciales. La situación laboral en Chile es muy desequilibrada. O sea, los trabajadores tienen, el conjunto de los trabajadores, porque hay algunas empresas donde los sindicatos tienen otras características, pero en general el conjunto tiene pocas condiciones para equilibrar. Y eso lo que explica en manera importante nuestra desigualdad, porque los sueldos son muy bajos en Chile, para el nivel de ingreso que tiene, para el nivel de utilidades, para las condiciones de uno y otro son muy bajos. Y hay una serie de actividades precarias, muy precarizadas, y hay otras actividades, incluso con componentes industriales, que no tienen la retribución correspondiente, la retribución a lo que producen, a la productividad que tienen esas labores. Entonces, aquí hay una cuestión, yo creo que tiene bastante dimensión cultural y política. Yo noto que el movimiento sindical se está fortaleciendo, y se está fortaleciendo paradojalmente pensando en el futuro y no en el pasado. Se está pensando en qué hacer con la robotización, por ejemplo. Yo estaba en un encuentro de trabajadores del comercio, donde el tema principal es que hoy día están reemplazando a las personas que evalúan la venta diaria en los estantes, en la estantería, y han sido reemplazados por robots. Y hoy día los que están poniendo la mercadería en los distintos estantes en muchos lugares ya son robots. Entonces su problema es qué hacen frente a eso. ¿Qué hacen desde el punto de vista de qué hacen con los trabajadores que hacían esas funciones antes y como ahora? En segundo lugar, ¿qué hacen para negociar en otras condiciones con la empresa? Porque en muchos países eso no ha significado necesariamente menos empleo, cambio en nuevo empleo, para otra función. Reconversión. Reconversión dentro del rubro, de otro cercano. Ese es el tipo de debate ya más de acuerdo a las nuevas tecnologías, al futuro, pero se requiere un cambio cultural de una parte del empresariado que cree que un buen empresario es el que paga lo menos posible. Que no entiende que cuando las empresas van para arriba tienen que compartir mejor la rentabilidad y cuando van para abajo también hay que compartirla y no encargársela solo al trabajador, que es más la cultura europea en esta materia. Y no estar siempre usando todo el poder que se tiene para limitar mucho las condiciones de trabajo y la remuneración. El salario mínimo nuestro, si bien está por encima de muchos países de América Latina, es un salario mínimo que, dado el nivel de ingreso que tenemos, es muy bajo. Y una de las cosas que la gente castiga, cuestiona al mundo político es cómo pasamos $25.000 per cápita, promedio de ingreso per cápita, y mantenemos una serie de déficits de adulto mayor que hablamos en el conjunto de cosas, entre otros, un salario base, un salario de protección, que es el salario mínimo, en el nivel que tenemos. Usted está de salida de presidente del Senado y ha sido un año bien intenso, porque se vivió además toda una transición desde que lo eligieron presidente con el apoyo de los socialistas, Democracia Cristiana, PPD, Revolución Democrática e Independiente. ¿Cómo ha sido el trabajo con el Ejecutivo? Mire, aquí hay dos cosas. Un presidente del Senado tiene que ser muy institucional.
y cumplir las normas, y por lo tanto respetar a la oposición en todos los derechos que tiene en el Congreso y a todos. Y en segundo lugar, tiene que respetar las condiciones que el Ejecutivo tiene por nuestras normas en el proceso legislativo. Y en eso hemos cumplido todo. Y no puede quejarse nadie del gobierno que no se lo hayan cumplido ni en la oposición. Ya sí me lo han dicho y eso es claro. Eso es una cosa. Otra cosa, ¿qué pasa con la oposición en materia más política? O sea, el gobierno no conversa con las mesas del Parlamento esto. O sea, hizo estas comisiones de meter una cuña, dijo alguien alguna vez. Sí. Esto de armar estas mesas de acuerdo nacional y todo. Hubo una mesa de acuerdo nacional sobre infancia. ¿Y qué ha significado eso? ¿Por qué las leyes han ido tan rápidas? ¿No hubiera sido mejor un procedimiento que involucrara más al Parlamento, a los parlamentarios? No hubo espacio para eso, no hubo. Y así como en ese tema, o sea, el tema seguridad, yo creo que están sacando la conclusión que el tema seguridad no va a ser ganancia para nadie. Si en seguridad no normalizamos pronto Carabineros. Normalizar significa que funcionen sus estándares básicos bien, al corto plazo, junto con iniciar una reforma estructural en la formación, en su modelo de desarrollo, en su gestión, en su transparencia, muchas cosas, o podemos tener una crisis de seguridad, porque nosotros todavía mantenemos cierto estándar, a pesar de todo. Y lo que ha ocurrido en Carabineros para nosotros ha sido una sorpresa muy grande, no esperábamos que ese nivel de situaciones se diera adentro, pero bueno, esto requiere normalizar, reforma estructural simultáneamente, lo que es muy difícil, y por lo tanto el gobierno tiene que estar muy abierto a conversar, a buscar alternativas, a buscar soluciones, no para convencer, sino para mejorar, porque nadie tiene varitas mágicas aquí. Nadie tiene soluciones mágicas, porque no es mucho lo que sabemos, hay poca gente nuestra formada, incluso hay que modificar los sistemas de formación. Yo estaba leyendo el debate europeo, que hubo mucho debate un tiempo, nada más que sobre cómo reorientar la policía. Los cambios en la policía, Sergio, se demoran 10 años, los cambios estructurales. Y nosotros tenemos que, junto con normalizar, tenemos que iniciar un cambio estructural. Y ese cambio estructural supone mucho nivel de acuerdo. Y conversando con todos nos damos cuenta que obviamente no es puro carabinero. Si carabinero no conversa con el Ministerio Público, con investigaciones, con los jueces, si no está integrado el sistema, claro, es de muy baja eficiencia. Y nosotros cada uno opera por su cuenta. Y yo creo que claramente se requiere un nivel de coordinación, de información, de planes operativos, de muchas cosas. Entonces requiere una reforma estructural seria. Y esa reforma estructural es una tarea nacional. Eso no hay que, tenemos que llegar a acuerdo en eso, independiente que vamos a tener diferencias. Es tan urgente en infancia y en seguridad que tenemos que llegar a acuerdo cuanto antes. Yo he escuchado que Chadwick sería como el que tiene la muñeca política, porque tiene la experiencia, y Blumel sería el técnico que podría discutir con el Parlamento el desarrollo de los proyectos. ¿Es tan así o no? Y en algunas cosas Blumel tiene más conocimiento. Yo creo que él se ha especializado más en modernización del Estado, o en digitalización, en ciertas cosas. Yo personalmente creo que hay poca gente en todos los sectores que sepa mucho sobre seguridad, para ser bien franco, ¿eh? Cómo reestructurar esto, que tenga, insisto, la bala de plata. No hay bala de plata en esto. Aquí se requiere un proceso de reflexión, tomar la reflexión a otros lados, pedir estudios. Hay otros países que están haciendo algo parecido a lo nuestro, pero con más humildad y dándose más plazo para la reforma estructural, pero muy exigente en la normalización de corto plazo. Hay cosas que son inmediatas. El caso de Venezuela, Piñera parte para Cúcuta, forma un grupo, quiere liderar en América Latina. ¿Cómo lo ve eso usted? Es otro tema que... Las relaciones internacionales. Es otro tema que hay que reflexionar bastante. Al menos yo soy un convencido, y varios somos convencidos de que aquí estamos en problema con la democracia. Y estamos con problema con la democracia, por lo menos en América, fuerte. Problema con la democracia en el sentido que la democracia no logra encontrar la manera de resolver distintos problemas nacionales. O sea, el caso de Venezuela es uno, que una democracia se va convirtiendo en dictadura, ¿no es cierto? Se convierte en una dictadura. El caso nicaragüense es otro, que está en una situación similar, una democracia que se convierte en dictadura. El caso hondureño es que todo el mundo mira para cualquier lado. Cuando en Honduras parte una marcha hacia Estados Unidos, la marcha del hambre, porque eso era una marcha, porque hay 80% de pobreza, 46% de extrema pobreza en Honduras, en un país que tiene riqueza, pero tiene una pésima distribución. Y el caso de Bolsonaro en Brasil, uno no sabe en qué va a terminar esto. Es de alto riesgo, porque un cuestionamiento a valores democráticos, a instituciones democráticas, ¿y en qué va a terminar eso? ¿Qué rol quiere jugar en el continente? Y en el Hay algunos que dicen que eso está superando el neoliberalismo y ya pasamos a una etapa de posfascismo. Sí, hay gente que conceptualiza eso para otros fenómenos parecidos en Europa como fascismo cultural. Hay distintas maneras de plantearlo. Efectivamente es de ese riesgo, de esa envergadura. Entonces, por eso cuando va a Cúcuta,
si hubiera resultado lo que se esperaba de Cúcuta, que era dividir el ejército, imagínese usted lo que significa una guerra civil en Venezuela. ¿Y qué significa una guerra civil en Venezuela? Significa que entran potencias, que se meten de una u otra manera. ¿Y qué significa eso? Que se proyecta en todo el continente. Además, nunca, en la historia de América del Sur al menos, nunca ha habido una intervención por razón ideológica. Nunca. Aquí obviamente que está muy fuerte el tema del cobre, perdón, el tema del petróleo. El 20% de las reservas mundiales están en Venezuela. 20% de las reservas mundiales. Por lo tanto, es de interés de los grandes grupos, por eso están metidos, de los grandes países, está metido China, Rusia, Estados Unidos. Carlos Bianchi formó parte con usted de la mesa del Senado como vicepresidente y ustedes son bien distintos. Usted es un militante socialista, usted viene del MAPO, o sea, tiene un ancestro cultural político muy potente. Carlos Bianchi es un hombre de empresas radiales en la región de Magallanes, independiente. ¿Cómo logran congeniar para armar esta mesa del Senado? No soy yo quien de decirle cuál es el currículum de Carlos Bianchi, pero tiene ancestros también de izquierda. O sea, habría que preguntarle por su padre, por su historia familiar, incluso por lo que yo sé. Pero Carlos es una persona que tiene mucha conciencia del contexto político nacional y también de la situación latinoamericana y del Congreso. O sea, porque la idea que nos une es que el Congreso no puede seguir igual, que el Senado tiene que reformarse y tiene que reformarse para jugar un rol en la vida nacional distinto. O sea, recuperar la capacidad de ser un centro de reflexión, de discusión, de proyección de sentido, junto con hacer leyes. A su vez, de un tipo de interacción con la ciudadanía mucho más actual, mucho más dinámica. Bueno, y en eso coincidimos, empujamos objetivos comunes y nos entendimos bastante bien y yo creo que Carlos hizo un aporte muy, muy importante en todo este trabajo. Finalmente, ¿cuál sería la frase para Carlos Montes en la historia del Senado? O sea, a mí me parece que sería muy importante que quedara un hito decir, tenemos que reformar el Senado, porque no puede seguir igual. Y creo que por dónde, cada cosa tenemos que discutirla, no está todo escrito ni definido, hay ideas, intuición, hay problemas, pero que el Senado tiene que proponerse ese objetivo de ponerse a tono con los desafíos del mundo, con América Latina, con la eficacia que requieren los métodos modernos, eso es un tema ya, hay que reformar el Senado. Senador Carlos Montes, seguiremos conversando ya como un senador de la bancada socialista, como porque usted deja este 11 de marzo de cumplir la función de presidente del Senado. Le agradecemos la gentileza de conversar nuevamente con el canal del Senado, que esperamos que en este próximo periodo se fortalezca esta impronta comunicacional que es muy trascendente para la institucionalidad del país. Muchas gracias. Yo sí creo que hay una discusión que hacer sobre nuestra inserción en los medios y todo lo demás, pero creo que el canal es un capital muy valioso que hemos acumulado en todo este tiempo. Hay que ver cómo seguimos. La televisión digital va a tocar esto. El canal cultural tiene que ver con esto y tenemos que ver cuándo lo abrimos a discusión. Gracias, senador. Muchísimas gracias, don Sergio. Gracias a usted por seguir estas conversaciones en Profundidad de Campos aquí en el canal del Senado con Radio Universidad Central y será hasta la vista. Y en Profundidad de Campos, aquí en el canal del Senado, hemos conversado con el senador Carlos Montes, quien deja la presidencia de la Cámara Alta. A continuación, le invitamos a hablar con quien ejerció como vicepresidente en el último año, Carlos Bianchi, senador por la región de Magallanes. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en el canal del Senado, en Profundidad de Campos. Vamos a conversar en esta ocasión con el senador Carlos Bianchi, independiente, representante de la región de Magallanes, la Antártica chilena, vicepresidente del Senado. ¿Cómo está, senador? Muy bien, don Sergio, un gusto en saludarte, saludar a todo el país y obviamente particularmente a la región de Magallanes y Antártica chilena y, bueno, a tu entera disposición. ¿Es un alivio completar un periodo de ejercer un cargo ejecutivo tan importante en el segundo poder del Estado? Bueno, es una enorme responsabilidad y cuando ha pasado todo un año y uno ve que
mirando hacia atrás de manera retrospectiva, uno aprecia que las cosas se han hecho relativamente bien y lo termina, es un alivio. Pero nos toca coadministrar los dos congresos, fue el de Valparaíso y el de Santiago. Además, nos tocó ser presidente del Centro de Extensión del Senado, con muchas presentaciones, con mucho trabajo, con universidades, etcétera. Y nos tocó además la pega de la labor parlamentaria propiamente tal, de representación de la región de Magallanes. A ver, partamos por una pregunta dura enseguida. Los senadores o los parlamentarios trabajan poco y ganan mucho. ¿Cómo lo recibe usted? Ganamos mucho, sin lugar a duda, y me estoy haciendo responsable. Yo creo que se gana. Yo no puse los sueldos, ni puse la dieta, ni puse nada. Efectivamente hay una tremenda brecha entre lo que un parlamentario recibe y lo que recibe un profesional u otra persona o un trabajador. Y esa brecha hoy día socialmente nos tiene muy distanciados de la realidad que existe en una gran mayoría del país. Algunos trabajan poco, es probable. La verdad es que yo veo que incluso a mí me avergüenza muchas de las cosas que me toca ver en instancias políticas en lo general. Y a veces coincido en que la ciudadana, el ciudadano puede tener mucha razón cuando ve payasadas, cuando ve estupideces, cuando ve absurdos, absolutos, comportamientos absolutamente poco serios, poco responsables. Por supuesto que tiene todo el derecho al juicio, a la crítica. A tu pregunta, la respuesta es sí, se gana un sueldo muy importante, pero también hay que despejar otros mitos, decir que hay una jubilación permanente, que se suma la dieta, se le suman las asignaciones que uno tiene con todo su personal, porque tampoco es el total de lo que se dice, pero sí es un sueldo importante y algunos trabajarán mucho, otros poco. Yo por lo menos, y no lo estoy diciendo yo, Sergio, a mí esta pregunta debiera responderla a la propia gente que yo represento, que es mi gente de la región de Magallanes. Ellos podrán decir si trabajo mucho o poco. Yo siento que me doy por entero a esta función y por eso es que he logrado romper 2 veces el sistema binominal, porque efectivamente yo he salido sin estar dentro de una estructura política, es la gente la que me ha puesto en este cargo y por algo será. ¿Usted podría ser candidato a gobernador regional ¿no? o renovar su postulación al Senado? Mira, esa pregunta, si yo iría de nuevo o no al Senado, no voy a ser políticamente correcto, voy a ser honestamente correcto en responderte. Habría que preguntar a la región de Magallanes si para la región de Magallanes ha servido o no tener un senador fuera de todo pacto político, independiente, que ha llevado el nombre de la región de Magallanes en estos 2 periodos. He tenido el honor de ser 2 veces vicepresidente del Senado, presidir importantes comisiones, pero más que eso, llevamos casi 8 proyectos, 8 leyes de la República que están allí, que son leyes de la República, y más de 200 proyectos de ley. Entonces, es una buena pregunta para que la gente reflexione si lo que a mí se me mandató efectivamente ha sido del agrado o no, del gusto o no, de la convicción o no de los ciudadanos de mi región de Magallanes. Habría que hacer como un plebiscito, ¿qué quiere la gente? Y no es malo de repente plebiscitar. Mira, yo, Sergio, todos los meses, desde todos los años, desde del primer mes de mi ejercicio, yo hago una cuenta pública. Todos los meses, soy el único parlamentario que hace una cuenta pública todos los meses en su región. Y le digo, todo lo que no hice, no pude hacer, no me dejaron hacer y todo lo que logramos hacer. Y la gente lo sabe. Y además ellos tienen un espacio de más de 1 hora y media donde ellos participan activa y directamente. Yo recojo todo lo que la ciudadanía me reclama y eso yo lo traigo al Congreso. Entonces, más democrático que eso, no sé qué otra cosa puede ser. Uno de los reclamos que uno ha escuchado estando en la región de Magallanes, y estuve hace como 2 años en la Universidad de Magallanes y en el colegio Jean Furé, es el precio del gas. ¿Se resolvió? ¿Se está resolviendo? Bueno, ahí hay un temazo. O sea, y este tema hoy día lo están viendo todo el país con los costos de la luz. Es un enorme tema.
primero digamos que descubrimos que la misma empresa que hizo el estudio ahora de la empresa, comillas, eficiente en el caso de la electricidad, es la misma que está haciendo el estudio en el caso del gas en la región de Magallanes. Por un lado le pagaron 700 millones, por otro lado 200 millones. Y esta empresa lo que está estableciendo es la empresa eficiente. Para ser empresa eficiente, distribuidora, en este caso de gas, hay una sola empresa en Magallanes que es Gasco, que hasta el día de hoy se autorregulaba sola. A partir de este año, y el gobierno no ha aclarado cuándo, debiera aplicarse la nueva tarificación del gas. Por lo tanto, podemos asistir a un nuevo periodo de conflicto social en Magallanes pronto, porque el propio presidente llegando a Magallanes dice, mire, el gas no va a subir. Pero perdón, si existe una nueva tarificación, si existe un nuevo concepto de empresa eficiente, si hay otros componentes que van a establecer el valor final del gas, tenemos el legítimo derecho a dudar que el gas no suba. Más habiendo escuchado al presidente que dice, mira, al final esto lo pagan los usuarios. Ahí está la propia esencia del presidente de la República, que en su esencia, en su ADN, en sus intestinos, en lo interior, él está demostrando lo que es. O sea, una hay que persona decir que económicamente privilegia las cosas. el gas se consume en Magallanes de forma masiva por las bajas temperaturas y prácticamente durante 10, 11 meses del año. O sea, los 12 meses del año se consume el gas, a diferencia del resto del país. Y hay una empresa monopólica. Hay una sola empresa que distribuye, como hay una sola empresa de luz que distribuye la luz. ¿Y cómo hace la luz? En base a gas. Y esa empresa es socia de la empresa de gas. Entonces, hay un monopolio tanto en la luz como en el gas, como también hay un monopolio con la empresa de agua. Es la única empresa de agua que distribuye el agua para los más de 50.000 hogares en toda la región de Magallanes. Entonces, nos tiene que preocupar, obviamente, Sergio, que este es un tema de mucha preocupación, porque al final de los finales, estos son los temas humanos, de carne y hueso, que le terminan repercutiendo en la economía de la Esa es una persona. frustración suya entonces, porque no ha logrado establecer el sistema de tarificación o saber cómo va a ser. No es una frustración. Yo estamos frente a despejar, porque logramos hace 2 años atrás eliminar, mira tú, ahora justo la discusión en Chile es el cobro de los arrendamientos de los medidores de luz, ¿cierto? Hace 2 años atrás yo logré eliminar el cobro de los arrendamientos de los medidores de gas. Y ahora acabamos de hacer un proyecto para eliminar el injusto e inhumano cobro de un aparato que solo le sirve a la empresa para cobrarnos. Es como que si tú te subes a un taxi, te cobran 1.000 pesos la carrera y te dice el taxista, mire, págueme 200 pesos más por el uso del taxímetro. ¿Qué es eso? Ahora, senador Bianchi, usted fuera de cámara me comentaba que la región de Magallanes ha tenido 3 intendentes en un año. ¿Qué representa eso para usted? Representa una indiferencia hacia las regiones en general. Usted forma parte de la bancada de senadores independientes regionalistas. Así es. Representa una indiferencia en el sentido de que se administra como si aquí en Santiago hubiera una gerencia general, central, y el resto de las regiones son como sucursales. Porque cuando uno designa a alguien, tiene que tener la preocupación de que sea la persona. Cuando llevan 3 intendentes, bueno, esto es lo que va quedando de algo que está ya por terminar. Pronto vendrán las elecciones de los gobernadores, como usted bien sabe, Sergio, y eso será electo, esa persona será electa, mujer u hombre, por el pueblo, por la ciudadanía. Y ahí tendrá que rendírsele cuenta a la ciudadanía. Pero estas designaciones a dedo de personas que políticamente las van acomodando y colocando en todas las regiones, hace que existan situaciones como esta que debilitan el tránsito de todas las políticas públicas, particularmente hoy día en la región de Magallanes, pero también lo propio pasa con otras regiones. Ahora, ¿esto tiene solución o no? Claro, la solución está primero por entender que somos un Estado unitario, que tenemos que potenciar la función de los gobiernos regionales, dar el traspaso de competencias para que existan administraciones y gobiernos mucho más eficientes, con algún grado de autonomía y fundamentalmente con la elección democrática de los futuros gobernadores exintendentes. En el balance del periodo que le tocó a usted ser vicepresidente del Senado de la República,
¿Cuáles son los aspectos que a usted más le hacen sentido y que le producen satisfacción? ¿Y cuáles son las frustraciones? La frustración no haber podido hacer más de lo que un periodo de un año permite hacer, porque quisimos imprimirle una velocidad a las cosas, pero los tiempos son distintos a los deseos de uno. Uno de los temas más relevantes que nos costó enormes conflictos es que esta mesa del Senado, esta, en la que yo compartí además en la presidencia de Carlos Monti, quien habla como vicepresidente, logramos, mira tú, logramos por fin poner a disposición de todo el país y del mundo los informes de los señoras y señores senadores desde el año 2015 en adelante. Esto que parece, esto, acuérdate que estaba también con la Fiscalía, había toda una investigación. Y nos costó, Sergio, un mundo poder tener, por parte incluso de los propios colegas de uno, la disposición para publicar todos los informes desde el año 2015 en adelante. Fue terrible. Yo lo tenía mucho antes en mi propia página, pero fue terrible. Se logró. Logramos hacer un cambio, un antes y un después en materia de la administración del Congreso. Logramos eficiencia. Logramos en materia de los funcionarios poder pronto ahora hacer un cambio de letras que va a dejar en mejor condición laboral a todas y todos. Pero fundamentalmente logramos romper con yo diría con una administración que no tiene nada que ver con la realidad del país. Y estamos haciendo el cambio de secretario y de prosecretario. Ni te cuento lo que costó la resistencia que hubo para no mover a nadie. ¿De Son quién? cargos, ¿De quién? Son cargos donde ganaban cerca de 20 millones, 16, 17 millones de pesos mensuales, con ¿Qué beneficios cargos eran, económicos, senador? el de secretario, el de prosecretario, con beneficios que no lo tiene nadie en el país que esté en la función pública. Entonces, eso no resiste más, eso no daba para más y teníamos que cambiar la forma de administrar el Congreso y eso se dejó hecho en este año. Te puedo nombrar otras muchas cosas más en materias de leyes, pero fundamentalmente estos aspectos que te acabo de decir dan cuenta de un nuevo Congreso para este periodo que tiene que trabajar de acuerdo a la realidad que tiene el país. Otro tema que a ustedes les interesa, el Senado no transmitía las sesiones, eran secretas. O sea, si alguien quería saber sobre un determinado tema, las comisiones no las transmitían. Ahora, hoy día, se transmiten todas, salvo las que sean por razones obvias, secretas. ¿Ah? Comisiones de defensa, comisiones especiales. Pero cuando el tema además lo requiera. Pero hoy día se transmite todo, o sea, se ha abierto el Senado, como tuvo que haber sido siempre. Habían prácticas añejas que no nos dejaba andar a la misma velocidad de lo que el país nos reclama, transparencia, fundamentalmente transparencia. Ahora, usted le asigna una importancia significativa al trabajo que puede hacer el canal del Senado, porque la observación directa a través de los canales regionales constituye una parte, pero por otra parte también los medios de comunicación se alimentan de estos contenidos que transmite el canal del Senado. ¿Falta un fortalecimiento en esta área de las comunicaciones? Absoluta y total y completamente falta fortalecer esta estructura que hoy día, donde estoy hoy día, que son ustedes, porque desde aquí es donde se alimenta, como bien tú lo señalas, otros muchos medios de información de todo el país. Y qué mejor que la primera fuente sea el propio canal del Senado. Nos falta potenciarlo, fortalecerlo. Falta que ustedes mismos queden en una mejor condición laboral. Más del 50% de los quienes trabajan en el Senado están a honorarios. El propio Senado da el peor ejemplo. Tenemos gente a honorarios, a contrata, en una situación de inestabilidad laboral. Por supuesto que eso está pendiente y es una labor que le hemos pedido a la nueva mesa que lo pueda llevar adelante porque no nos alcanzaron los tiempos. Hacemos una pausa, senador, ¿te parece? Bueno, Después vamos a entrar de lleno con el balance más contundente de este ejercicio como vicepresidente del Senado en compañía de Carlos Monti. Le voy a preguntar después, de anticipo, si se llevan bien, mal o regular. ¿Ya? Pero no me conteste ahora. Volvemos en un instante con usted en Profundidad de Campos, aquí en el canal del Senado, a través de Radio Universidad Central también y Cooperativa.cl. Espérenos.
Volvemos aquí en el canal del Senado, en Profundidad de Campos, y en conjunto con Radio Universidad Central estamos conversando con el senador Carlos Bianchi. Senador, usted ha sido miembro de la Comisión de Defensa también. Sí, me tocó presidirla hasta este año con los temas que han sido no solo del conocimiento general de todo el país y a estas alturas del mundo, sino con temas muy candentes, muy complejos, que nos han llevado a tener que tomar decisiones afortunadamente a buen tiempo y distintas para Pero ¿cómo, intentar cómo, remediar estos conflictos. Porque, cómo ve usted, por ejemplo, el hecho de que un comandante en jefe del ejército sea coleccionista de autos de lujo, haya profitado de viajes, de vacaciones con familiares, con amigos, que al mismo tiempo haya hecho asignaciones de gastos reservados para comandantes en jefe que estaban en retiro? Recién eso se suprimió ahora con el nuevo comandante en jefe del ejército. En fin, como parte de una situación que a la ciudadanía, por lo que uno logra observar, indigna. a ver, déjame, esta pregunta es profunda y hay que responderla con mucha responsabilidad, pero sin evadir la respuesta. ¿Cómo lo veo yo a tu pregunta? Voy a separar a la institución del ejército, voy a separar a los suboficiales, a los civiles, a la tropa. Voy a separar a esa institución. Esa institución es de respeto. Esa institución es una institución que debemos respetarla. Y voy a hablar de este comandante en jefe, ex comandante en jefe, pero no solo de él. Aquí tiene que investigarse todo. Esto no solo da vergüenza, da indignación, da rabia. Es un mecanismo que ha habido, por lo que uno conoce, y que yo espero que se investigue a fondo, que efectivamente avergüenza a instituciones de esta magnitud. Y tenemos que revertirlo. Aquí tiene que entrar la Contraloría a tener que supervisar estos famosos gastos reservados. Si la gente ya lo ha sabido, bastaba con que el comandante en jefe firmara una firma, y dijera, fueron todos bien rendidos. Listo. Y se gastaba en colleritas, se gastaba en las cenas de las señoras, de los oficiales, porque estamos hablando de estos señores, de la cúpula mayor del ejército. El resto de ahí para abajo no tiene nada que ver. Ellos solamente hoy día sienten vergüenza, porque es una institución que quieren y respetan, y les encontramos toda la razón. Pero este tipo de señores que tenía colecciones de autos, de alta gama, viajes no sé dónde, platas es una vergüenza. Y yo espero que se aplique todo el rigor de la ley, pero no solo a él, tienen que haber muchos más, y no había desconocimiento. También tiene que haber una responsabilidad, Sergio. ¿Qué pasó con todos los ministros de defensa? Perdón, ¿desconocían esto? Y si lo desconocían, entonces la pregunta que hay que hacer, ¿hicieron bien su labor como ministro de defensa si desconocían tamaño forado económico que se le estaba haciendo a instituciones como esta? Esto solo ocurre en el ejército, el resto de las instituciones. Entonces, obviamente que lo que lleva adelante la ministra, bueno, es para respaldar, más allá de que se le ha criticado que es rubia, que no es rubia, que se vista así, se vista acá, dejémonos de tonteras. Es una ministra que ha tenido la capacidad, la valentía para poner adelante a estos señores que eran intocables. Estos señores, el alto mando, era intocable. Había temor. ¿Y por qué digo esto? Yo hice una pregunta hace muchos meses atrás y cité al propio comandante en jefe actual del ejército. Se molestó, no le gustaba que sea citado. Entonces, señores intocables, ¿dónde estaba la función de la autoridad civil? La autoridad civil tenía control por sobre las instituciones de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y de Orden. No la tenía. Y esa es la gran verdad. Y eso es lo que tenemos que cambiar ahora, Sergio, que la autoridad civil tenga potestad sobre estas instituciones que eran intocables. Pero culpa de esto no tiene ninguna, ni las tropas, ni los suboficiales, ni los funcionarios privados. Aquí hay un grupo menor, pequeño, que se han enriquecido indebidamente con usos indebidos de platas de todos los chilenos. Usted conoce muy bien la ley reservada del cobre y hay un párrafo que yo recuerdo en este momento que dice exactamente
que será el Contralor General de la República el encargado de verificar los gastos que se realizan por las Fuerzas Armadas. Y cuando estas sean reservadas, tendrá también la reserva de vida, Claro. lo que es obvio. Ahora, a mí lo que me llamó la atención, esto hace como 2 años, es que la ley reservada del cobre dice será el Contralor General de la República. No dice será la Contraloría General de la República. Por lo tanto, hay una responsabilidad personal funcionaria. Sí, no, me parece bien el punto, pero al hablar del Contralor General de la República, se asume que es la Contraloría, representada en su Contralor. Por ahí un poco puede irte, fija la Y esa situación. responsabilidad frente a toda esta defraudación en Carabineros, 28 mil el millones. propio Contralor dijo públicamente que esto se lo alertó a la expresidenta Bachelet. ¿Y qué se hizo? Si aquí había, Sergio, aquí había temor. Si eran personas intocables, personas de la élite de esta, ¿no? Que se codeaban en la élite. Y son personas que eran intocables, que tenían voz y mando completo sobre instituciones de miles de mujeres y hombres. Y la autoridad civil simplemente miraba, observaba y nada hacía. Y habían cosas como esta. Entonces, por lo tanto, en buena hora que hoy día se conozca esto, repito, con el respeto que las instituciones de las Fuerzas Armadas le debemos tener y el enorme apoyo y enorme contribución que ellos le hacen a su país, eso no está en discusión. Aquí está en discusión el grupo de unas cuantas personas, los menos afortunadamente, que están en los cargos más altos y que hoy día avergüenza a todo el resto de la institución. Ahora, ¿hasta qué punto ve usted que esta reestructuración de Carabineros vaya a tener un efecto en términos prácticos, donde se establezca, por ejemplo, que los planes de estudio de la Escuela de Oficiales y Suboficiales estén acreditados por la Comisión Nacional de Acreditación, la CNA, donde se establezca también la función específica que va a tener Carabineros en relación con investigaciones? En fin, también el escalafón, si va a ser uno solo o 2 escalafones. Si va a ser un escalafón solo de una sola oficialidad. Claro. Para que no hayan carabineros de primera, de segunda, etcétera, etcétera. A mí me parece que todo lo que tiene que ver con la preparación, con la capacitación, con el estudio para una función donde ellos tienen facultades extraordinarias, son ministros de fe, tienen además el control del orden, la seguridad pública, etcétera, 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 no puede ser cursillos así o cursos que no tengan la actualización de lo que hoy día se requiere en materia de derechos humanos, del trato humano con el accionar que ellos le corresponden a diario. La labor de inteligencia, que ha sido un fracaso. La labor de inteligencia que es un refracaso, o sea, no un fracaso. Por lo tanto, estamos... Pero mira, a veces cuando todo cae ya y tocaste suelo abajo, bueno, de ahí para adelante no vas a llegar más abajo. Yo no creo que podamos llegar más abajo de lo que hemos llegado. De ahí para arriba. Entonces, todas estas tristes experiencias tienen que llevarnos a cambiar bruscamente a estas instituciones. Recuperar la credibilidad va a ser muy difícil. Eso será con el comportamiento que estas propias instituciones tengan a lo largo de su nueva vida institucional, pero necesitamos instituciones. Es decir, no puede irse Carabineros, no puede irse la PDI, no puede irse el Ejército, la Armada. Estas instituciones son parte de este Estado de Derecho y, por lo tanto, tienen que hacerse cambios profundos y en eso se está. Bueno, usted le va a seguir correspondiendo como senador trabajar en estas ideas. Sí, nosotros estamos metidos ahora por 3 años más, ¿no? Claro, 3 años más todavía como senador, si la salud me lo permite, la vida me lo permite. Se le ve sanito, con los corderos magallánicos, la centolla. Yo soy cosecha. ¿Quién no va a ser feliz así? Yo soy cosecha del 60, entonces hay cuidado a estas alturas que uno tiene ya distintos, pero tratamos de mantenernos sanitos. No fumar, por ejemplo. Un vinito tinto de cuando en vez ayuda. Un cirá que arrastre el cordero, por ejemplo. Un cirá que arrastre el cordero, claro, las arterias, que limpia las arterias. Que limpia las arterias. ¿Cómo va a enfrentar esa responsabilidad? De estos 3 años próximos, con compromiso, con honestidad, en la medida de todo lo posible, con un trabajo brutalmente comprometido con mis viejas, mis viejos de la región de Magallanes. Ellas y ellos saben que yo tengo cercanía, yo transito por la calle, camino, me paran, hablamos. Yo me alimento
no solo de alimentos, sino que me alimento de las conversaciones con la gente, y esa ha sido mi característica. ¿Cuáles son las tareas Ahora, pendientes pero que Sergio, tiene? ¿sabes? Es no creerse este cuento. Porque yo tengo colegas que después de haber asumido un cargo de senador, a ver, alguna vez me preguntaron qué se siente ser senador, me dice el senador. Yo recién había asumido. Yo le digo, mire, sigo yendo al baño igual, hago lo mismo que todos igual, como, me acuesto, todo lo mismo igual. Entonces, pero hay personas que se sienten realmente en una posición así como casi, no sé, de una dimensión distinta. El no creerse el cuento, Sergio, ayuda mucho. A tener los pies en la tierra ayuda mucho. Así que de esa forma vamos a enfrentar lo que queda. ¿Nos vamos a acompañar con el canal del Senado, le parece, a una de sus incursiones en la región de Ah, Magallanes? yo feliz. Y ahí sí que vas a comer buen cordero y todo conmigo. Además yo lo preparo muy bien. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, lo que importa también es ver cómo reacciona la ciudadanía frente a todos los problemas. En esta región de Magallanes, que para que usted más o menos lo comprenda, si no ha visitado nunca la zona, es como para ir a otro país. Hay una cultura Hay identitaria una muy identidad, fuerte. una identidad. Muy fuerte, muy fuerte. Aquí en Santiago no vemos prácticamente ninguno de los libros que se publican, que son muchísimos en la región de Magallanes. Hay novelistas, hay poetas, hay músicos de gran estirpe que participan también de la Como lo actividad hay en cultural. todas las regiones, lo que pasa es que las regiones están medias invisibilizadas de repente, pero en todo Chile, a lo largo de todo nuestro país, existen personas que han hecho una enorme contribución desde su región, y yo aprovecho de valorar y mandar un saludo muy afectuoso a cada una de las regiones, siempre obvio, particularmente la región de Magallanes. Usted ha sido una crítica a esta designación de 3 intendentes en menos de un año en la región de Magallanes, pero al mismo tiempo el presidente de la República ha tenido otras iniciativas, por ejemplo, en el campo internacional, de formar este grupo de países del Grupo de Lima, ¿no? En relación con la situación venezolana, una Venezuela que está en una situación Una Venezuela que es una dictadura, muy crítica, pero muy digámoslo. problemas sociales, políticos, económicos, ¿no? Y donde se han perdido muchos de los derechos civiles y políticos, como dijo la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que por algunos la criticaron porque no hablaba de violación a los derechos humanos Envió ahora un grupo a Venezuela, a la Venezuela. próxima semana. Ahora, el presidente Piñera fue hasta Cúcuta a acompañar a los otros gobernantes, el colombiano y el presidente interino Guaidó, pero no estuvo el presidente Bolsonaro, no estuvo el presidente de México, no estuvo el presidente de Argentina, que son los países más contundentes del continente. ¿Cómo Ahora, lo ves? yo no sé si era necesario que el presidente Piñera vaya y él lleve la carga humanitaria. Yo creo que también esto es un aprovechamiento político que sabe que renta, que sabe que da dividendos. Una de las cosas que me gustó mucho del, ¿cómo se llama? El comediante del último Festival de Viña, el argentino, Jorge Alís. Jorge Alís, es que a mí me pareció extraordinaria una parte donde dice, lo pensé pero no lo dije. Eso es muy propio nuestro. Lo piensa pero no lo dice. Digamos las cosas. Yo creo que hoy día una gran mayoría en el país vio que el presidente Piñera ha usado una crisis profunda de un país hermano que lamentamos profundamente que esté en una situación extraordinariamente sensible y hay una dictadura por parte de Maduro, digamos que ha habido un aprovechamiento. O sea, que él vaya, no era necesario que él baje las cajas, ni haga ninguna cosa, ni cante en el espectáculo que hubo, ni nada. Entonces, mire, yo creo que los otros presidentes hay una amiga que yo recomiendo siempre tratar de tener. Esa amiga se llama prudencia. En la vida hay que saber ser prudente y no solo pensar que todo es cifra, cuánto vamos, cuánto subimos, cuánto bajamos. Por lo tanto, yo creo que frente a una crisis humana tan grave como la de Venezuela, por supuesto que uno espera que hayan actitudes responsables y muy serias. ¿Cómo ve usted la reforma tributaria que va a estar en la agenda del Senado y la Cámara? Ahí está el ADN del presidente. Si el presidente yo creo que entró a ser nuevamente presidente porque tenía que cambiar el tema tributario. Una reforma que no dio todo el ancho, que yo creo que es sano hacerle la crítica al que fue entonces ministro de Hacienda, el señor Arenas, que claramente con esto quedó totalmente al debe y demostró que su poca capacidad. Estamos enjuiciando a un ministro del periodo de la presidencia de la señora
Michelle Bachelet. Yo creo que esta es la esencia o es lo que más le debe importar, entre otras cosas, al propio presidente. Y esta reforma tributaria es la que es una bomba de tiempo, está ahí esperando porque efectivamente va a despejar dudas que muchos tenemos con respecto hacia dónde se quiere llevar esta reforma. Yo no estoy dispuesto al beneficio económico de un grupo selecto de multitrillonarios en el país. Veamos cómo esta reforma llega efectivamente a la clase media, cómo llega al MIPYME, pero no solo un discurso, que llegue de verdad. Y si esto contribuye a ese grupo de clase media que genera y da empleo y a las personas, en buena hora. Pero si esto tiene letras chicas y derivan los beneficios a grupos económicos, obviamente no va a contar con el concurso de muchos. Pues cerremos con el minuto de confianza para preguntarle sobre Carlos Montes. Carlos Montes. Sea sincero, vaya al fondo del corazón. ¿Cómo se llevaron desde el punto de vista de la relación humana, en el trabajo legislativo y todo eso? Mira, Lo que pensó y no lo dijo. Lo que pensé y no lo dije. Sí. Mira, cuando se lo dije, lo pensé y se lo dije. Cuando asumimos, y él me dice, bueno, Carlos, vicepresidente, yo le digo, mire, presidente, el éxito mayor, usted sabe que va a contar conmigo, pero si tú crees, le dije, textual, si tú crees que yo voy a ser tu campanillero y que yo voy a estar para tocarte la campana, acá te equivocas brutalmente y por favor, sácame de acá. Porque no por formación, por carácter, no podría ser jamás el campanillero de tu función. Si tú quieres a alguien que te colabore, 24 horas a tu disposición. Y así fue. Entonces logramos, no nos conocíamos mayormente, logramos primero hacer un acto de confianza, pero lo maravilloso fue luego ganarse las confianzas. Él conmigo y yo con él. Y tuvimos una relación de confianzas, cosa muy rara. Yo tengo una máxima en política, Sergio. En política los amigos son de mentira y los enemigos son de verdad. Esto se puede aplicar también en muchas otras áreas, pero en política yo lo he vivido. ¿Ya? Yo soy un perro mordido de hartas batallas, entonces conozco algo de esta situación. Y con Carlos Montes puedo decir que yo lo vi sufrir mucho, lo vi pasar malos momentos. Y hay que decirlo, pensarlo y decirlo. Lo vi pasar malos momentos porque dentro de su propio sector político no le dejaron hacer muchas cosas. Se le hizo muchas zancadillas. Y él tuvo que, con esos obstáculos, intentar salir adelante de lo que era su administración. Y uno de los que los aleonaba era yo. Y lo apoyaba y lo ayudaba. Y decíamos, mira, hagámoslo de esta forma, de esta otra forma. Saquemos esto adelante, atrevámonos, rompamos esta inercia. Y se hizo. Por lo tanto, en la medida de lo que pudimos hacer. Por lo tanto, si raya para la suma final, te diría que conocí a un hombre con mucha integridad, un hombre jugado y con el que logré tener una relación de respeto y de sentirnos creíbles los unos y los otros. ¿Será el carlismo o no? Carlos Montes, Carlos Bianchi. No lo sé, pero ¿sabes qué? Fue más que eso. Yo respeto las experiencias, las capacidades y todo. Él intelectualmente anda muy bien. Comentábamos algunos libros que nos tocaba leer, comentábamos de cómo administrar esto, pero te digo una cosa, Sergio, lo que no se ve es que cuesta mucho. Cuando uno quiere hacer cambios, caramba que cuesta hacer los cambios, porque la gente se resiste a los cambios. Y en esa lógica es que, bueno, aquí los cambios fueron muy resistidos. A propósito de libros, para cerrar, hay un libro que publica el Senado de la Patria Nueva, que está aquí, ¿no? Y que está escrita su introducción por el senador Carlos Bianchi, y que fue escrito por un hombre que ya lleva muchos años de experiencia en la Cámara Alta, Juan Guillermo Prado Caranza, a quien... Un gran historiador y periodista, colega suyo. Tengo el gusto de conocer porque me recibió con alumnos de la Universidad de Chile, la Universidad Central, sí. Para mostrar la biblioteca donde hay una riqueza extraordinaria. Ese libro lo vamos a llevar a Magallanes el otro mes. Vamos a hacer una presentación con historiadores de la región de Magallanes. Me encantaría poder entregarlo en las otras regiones del país. Me fascinaría y da cuenta de la otra cara de don Bernardo O'Higgins Riquelme.
cuando se conforma ese Senado con 5 senadores, etcétera. Es una historia interesante de conocer, un libro fácil de digerir, de leer. Pero hay otro libro que yo quiero recomendar. Bueno, este libro lo recomiendo, por supuesto, pero el Senado lo hice presidiendo el Centro de Extensión del Senado, Sergio. Me tocó hacer este libro y de presentarlo aquí en el Congreso. Así que estamos muy, muy gustosos de haberlo hecho. Esta es una publicación de Ediciones Universitarias de Valparaíso, del Centro de Extensión De la del Universidad Católica de Valparaíso, sí. Claro. Y de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. La biblioteca y el centro de extensión que presido. Va a estar seguramente en muchas bibliotecas del país para los Esa es la estudiantes, idea. los profesores. Esa es la idea. Yo quiero llevarlo a los colegios, por supuesto de Magallanes, etcétera, para dejar ahí un legado con eso. Pero hay otro libro, si me permite, Sí, cómo Un no. minuto de confianza. Sí. No sé si leíste el de Yuval Noah, que esto es las 21 lecciones para el siglo XXI. Ah, sí, claro. ¿Lo leíste? Sí, sí, sí. Bueno, ya leíste el Homo sapiens, leíste Sí, el Homo sapiens, la trilogía. la trilogía. Ya. ¿Por qué quiero decirlo, Sergio? Y qué bueno que lo hayas leído, porque estamos asistiendo efectivamente a un mundo. A ver, en la práctica, vas a un supermercado, te pesas la fruta solo, te pagas solo, te pesas el pan solo, pasas por el TAC, ya es todo automático. Ahora los medidores inteligentes que te lo cortan están dirigidos a control desde anda tú a saber qué parte del mundo, y por lo tanto te cortan la luz, te dan la luz. Aquí hablan de un beneficio. Y te cobran también. Y te cobran, etcétera, etcétera. O sea, sumado todo esto, nos preocupa algunas de las reflexiones que están dentro de estos libros, que es este nuevo humano, esta nueva persona. ¿Por qué? Porque se dice, y no es ciencia ficción, que la persona, el ser humano, la mujer, el hombre, ya no es que solamente se mire como innecesario, simplemente no va a existir para muchos de los requerimientos en materia laboral. Y tenemos que avanzar en muchas materias laborales, en resguardar al ser humano, a la persona, para que este país no se tecnifique. Yo sé que el presidente, partiendo por él, y muchos otros grandes empresarios, les encantaría tener puros robots, porque efectivamente si no reclaman, si trabajan las horas que quieren, ¿qué más eficiencia que esa? Pero viene un grado de tecnificación, Sergio, que podrás compartir conmigo ese juicio a lo menos, que a mí me preocupa. Desde Toda la inteligencia artificial, la robótica. Toda la inteligencia artificial, todos los algoritmos que vienen. Hay estados donde tú, para hacer la ley de presupuesto, basta que tengas un algoritmo donde apliques toda tu historia para atrás y te puede entregar una tremenda ley de presupuesto sin la necesidad de personas. Ahora, algunos dirán, bueno, ojalá hayan robots políticos para que desaparezcan los políticos. Esa otra historia. Senador Pero Carlos nos Bianchi. preocupa ese tema. Senador Carlos Bianchi, ha sido un agrado conversar con usted en su calidad de vicepresidente del Senado. Seguiremos hablando durante 2019, que va a ser un año muy intenso en materia política, porque usted se queda 3 años más acá, así que muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Sergio, gracias al canal del Senado y gracias a todas las personas que han tenido la paciencia de escucharnos en toda esta grata entrevista que me has hecho. Muchas gracias. Gracias a usted y a usted también por seguir en la sintonía del canal del Senado, en esta profundidad de campos y al mismo tiempo a través de Radio Universidad Central y Cooperativa.cl. Será hasta la vista.